un cordial saludo cargado de afectividad para todos los asistentes a la tercera jornada estatal que versa sobre los avances de la investigación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, UNEM 2023, como espacio para interactuar lo que hacemos investigando desde nuestra práctica. Les habla la doctora Áñez Marín, docente investigadora del Programa Nacional Avanzada PNFA en el área de especialización en la educación primaria, tutora externa de educación en agroecología. Es un honor compartir con ustedes los avances del trabajo que he iniciado desde la experiencia de la formación con docentes activos de nuestras escuelas. La misma la he denominado práctica investigativa, formación docente en posgrado, desafíos y perspectivas. En esta vivencia recobra un significativo y profundo sentir las frases con las que he identificado. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, de Pablo Freire. Es el quehacer pedagógico, donde se dan de manera dialógica en la práctica formativa, que me lleva a reflexionar mientras formo, me formo, indago, con la convicción de confrontar, intervenir investigando, para conocer lo que aún no conozco y comunicar y compartir con otros lo que he podido transformar en mi práctica. Mi punto de partida es la reflexión sobre lo que acontece en nuestra sociedad venezolana. En los últimos 10 años ha vivido vertiginosas transformaciones en el contexto educativo suscitado por las diferentes situaciones detonadoras en lo tecnológico, económico, cultural y por ende en lo educativo, y sobre todo en el predominio de la hegemonía política del país. Aunado a esta, las secuelas de la post-pandemia COVID-19, que marcó una línea de tiempo de un antes, durante y un después de los cambios, transformaciones pedagógicas alcanzados en los diferentes niveles educativos, incluyendo el nivel universitario, donde encontramos otras situaciones de índoles estructurales, como coyunturales, didácticas, pedagógicas, que de una u otra forma inciden en el quehacer formativo y por ende de la calidad educativa. Pues bien, el Estado venezolano se ocupa por mantener las políticas educativas universitarias, dando la oportunidad desde la formación de posgrado a los docentes activos en ejercicio para coadyuvar en su transformación educativa distinta, donde se involucre, se valora su modo de ver la realidad, siendo crítico de nuestro actual, reflexionar sobre nuestras acciones dentro del ámbito educativo, observadores de las situaciones que se dan de manera dialógica en nuestras aulas, en aras de formar al nuevo docente que sea capaz de poner en duda lo que sabe, de lo que se dice, indagar, confrontar, dialogar, argumentar, detonar y evaluar para construir, transformar su práctica ante los nuevos retos que subyacen de este andar de saberes y con la revolución curricular en la educación universitaria, centrada en los procesos de qué hacer, cómo hacer, con qué hacer, para qué hacer desde una visión donde el hilo conductor es la investigación, con el propósito de instituir una educación liberadora del trabajo dignificante y de participación activa en los procesos de transformación política del país, desde el deseo, debate, y tiene y debe estar articulado con las políticas establecidas en el ente rector educativo. Para dar continuidad, encaminar la formación del PNF y PNFA post pandemia COVID-19, se mantiene la modalidad de una formación alternativa que relaciona lo sincrónico y lo asincrónico, multimodal e intermodal, a distancia, haciendo uso de las diferentes plataformas digitales y aplicaciones. Encuentros presenciales cada 15 días, que permiten desarrollar todas las estrategias, actividades al alcance de las y los docentes investigadores, como al docente activo en formación desde su contexto. Considerando el escenario y actores, la realidad dinámica holística desarrollada en 7 encuentros
Se vive la experiencia de la práctica investigativa como proceso organizado, donde es fundamental e imprescindible el rol del docente investigador para guiar, acompañar con rigor la vivencia educativa. Allí converge la dialéctica interactiva, se establecen relaciones comunicacionales entre los diferentes actores involucrados en el hecho formativo a nivel de posgrado, para lograr el propósito de tributar en resolver problemas y crear mecanismos para confrontar la dominación que impiden, como la complejidad entre lo que se hace y el deber ser que se gesta en nuestros propios contextos educativos. Toda práctica investigativa se inicia con un diagnóstico participativo, entendiéndolo como método para determinar desde el punto de vista de los involucrados qué actividades son necesarias y pueden apoyarse para transformar su práctica formativa, partiendo de las manifestaciones expresadas por ellos, siendo el primer eslabón la docente investigadora como el mismo docente activo en formación. Al respecto, Hernández refiere que el docente que ejerce funciones de investigación en la formación de estudiantes, su rol se encuentra en permanentemente construcción de saberes al interior de su actividad académica, en el aula o fuera de ella, en las prácticas de indagación en diversos campos del conocimiento, espacios donde convergen una serie de significados, valores, aptitudes y prácticas alrededor de un núcleo común. Sobre la base de lo anterior, me establecí dos interrogantes. ¿Cómo abordar la práctica investigativa en el Programa Nacional Experimental, Área de Especialización en Educación Primaria, PNFA? ¿Cuáles serán los desafíos y perspectivas, tanto para el docente investigador que encaminará el rigor que se requiere para recorrer el proceso de la práctica investigativa, y el andamiaje mediador del conocimiento desde la visión del enfoque sociocrítico, y para el docente activo en formación en posgrado del PNFA? Seguidamente, establecí los siguientes propósitos: develar cómo el docente investigador aborda la práctica investigativa desde su perspectiva en el Programa Nacional Experimental de la Universidad Samuel Robinson. Identificar los desafíos y perspectivas de los docentes investigadores que encaminará el rigor que se requiere para recorrer el proceso de la práctica investigativa, como el andamiaje mediador del conocimiento. Aplicar una ruta de recorrido de acción reflexivo según las necesidades e intereses detectadas en el docente investigador y los docentes activos en formación de las escuelas primarias, oficiales, nacionales y de la Secretaría de Educación, adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Se orientará el proceso de formación docente con un enfoque cualitativo mediante la investigación, acción, reflexión. Para esta práctica investigativa, planifiqué de manera precisa y muy cautelosamente, con atención y anticipación, cada uno de los pasos seguidos para consolidar la idea inicial, teniendo ella una lógica desde lo ontológico, donde se interpreta la realidad como dinámica y holística. Por su carácter versátil, se considera todos los elementos que determinan la realidad analizada de los docentes activos en formación, sus desafíos y perspectiva individual y grupal, de todos los involucrados, como el tiempo, los recursos de un plan para el cambio de esa realidad y dar respuesta a las inquietudes planteadas, indagando al sujeto como humano, conocedor de su realidad, de su campo problemático desde su experiencia vivida. En el aspecto nociológico, se debe profundizar el conocimiento en la formación que van a permitir conocer por experiencia observacional el proceso y procedimiento inherente a la práctica investigativa. En lo epistemológico, es la asociación representada en la unión, acción y reflexión, donde se va a plasmar con el propósito fundamental de la investigación, refiriéndonos al sentido de la complejidad dado a los procesos sociales y compartiendo el criterio que a los procesos sociales, tanto a nivel macro como en las instituciones y micro en el aula, son necesarios aproximarse de manera metodológica, reconociendo esto y dándole el significado a las acciones y procesos, mucho más allá
de mi visión como docente investigadora, para lo que se requiere la configuración de los actores participantes, por lo que el paradigma de la investigación cualitativa establece mediante el método de investigación, acción, reflexión, constituye una alternativa epistemológica. En relación a lo epistemológico, el modelo es asumido y se centra en una investigación cualitativa, en la cual se va aplicando la metodología de investigación, acción, reflexión, según el propósito, el tipo de investigación escogida. Se agrupa entre lo aplicativo porque se dirigió a la solución de problemas en el contexto donde se desarrolla la transformación pedagógica, sus desafíos y perspectivas de la docente investigadora. Se ha ejecutado un plan de acción producto de la interacción, investigación y conocimiento constituido, de sistematización de experiencias que combinan dos procesos, el conocer y el de actuar, lo que involucra a los grupos sociales cuya realidad se aborda con el objeto de proveer entre ellos la transformación social de esa realidad, sustentado y conforme a los planteamientos de Elliot y sus seguidores, como la sistematización de experiencias por Oscar Jara. La práctica investigativa formativa contempla el rigor de esta en el nivel de posgrado, para comprender el proceso cognitivo mediante la reflexión, acción, por ser sujeto y objeto, antes, durante y después, al desarrollar estrategias, actividades, para activar procesos de reflexión, el pensamiento crítico, reflexivo, intuitivo, creativo, racional, lógico y sistemático, para producir nuevos conocimientos, saberes desde la investigación y experiencia de su hacer docente. Sustentado en las estrategias del trabajo colaborativo con otra docente investigadora que imparte su práctica, con otro grupo de docentes activos en formación en el PNFA en el área de especialización de educación primaria, pudimos establecer mesas de trabajo bajo el enfoque de la interacción dialéctica, que nos ha permitido indagar, analizar, confrontar y argumentar desde la caracterización de los docentes activos en formación y sus actitudes, producciones escritas, su forma de actuar y comunicar, sus ideas sobre los temas generadores y sus referentes teóricos en el eje investigación para la transformación de la práctica, en el seminario 1, enfoque sociocrítico para la transformación. En seguir instrucciones y comprender las asignaciones y propuestas por la docente investigadora. Aún estamos trabajando con los desafíos y perspectivas. Esta práctica investigativa me condujo a establecer las siguientes conclusiones. Las actividades ejecutadas en forma conjunta con la otra docente investigadora han sido efectivas, productivas. Esto ha permitido encaminar a los estudiantes para su desarrollo de pensamiento crítico reflexivo. Se ha logrado en el docente activo en formación integrarse con las docentes investigadoras, comprendiendo que la vivencia es dinámica y global, y que es desde este primer trayecto que ellos inician su práctica investigativa y no al finalizar su especialización. Nos hemos constituido como un colectivo de saberes mediante el ejercicio de la interacción dialéctica. La ruta de acciones nos ha facilitado seguir y a la vez atender las necesidades, intereses e inquietudes asociadas con el quehacer de sus funciones, que configuran el eje de investigación. En efecto, en lo personal, ha sido un elemento clave en el logro de esta práctica. La ejecución de los encuentros de formación, sin duda, se manifiestan sentimientos de impotencia y resistencia, angustia. Se hacían presentes cuando las actividades dinámicas fueron asignadas y desarrolladas de manera individual, grupal, como coincidían y afectaban el tiempo de dedicación a la formación y a su labor como docente. De acuerdo con las reflexiones en el colectivo, se pudo conocer que los factores que intervinieron de manera significativa fue la de la actitud, porque pudieron establecer y jerarquizar sus necesidades y la forma de satisfacerlo, desarrollando interés por la investigación, controlando la práctica sobre la carga del trabajo, aplicando la conducta de lo primero, pues hay que investigar para transformar.
Desde la perspectiva de la reflexión del análisis de las fortalezas y debilidades, la interacción dialógica, se emprendió el proceso con unas fortalezas de inicio. Ellos fueron secuencias de los 7 encuentros bajo el modelo modal e intermodal, trabajando conjuntamente con los docentes activos, la necesidad impostergable de desarrollar la práctica investigativa mediante la formación, ir abonando las competencias necesarias para comprender el proceso de transformación pedagógica en la enseñanza y la educación primaria. Para todos los presentes, agradezco por escribir una página en mi libro de mi vivencia investigativa. Muchas gracias por su atención.